Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. Paradoja histórica. Varsovia, 1945 y la traición de la memoria frente al Oresni. Muy buenos días, hoy es sábado 17 de enero de 2026 y muchos de ustedes me preguntarán siempre por qué esas tacitas de café me acompañan en cada análisis. Y por qué hoy tengo más de uno frente a mí. Como se han dado cuenta, siempre aparezco con varias. Hay una razón detrás de todo esto. Y la tradición del café está muy asentada en mí. Y uno de mis últimos proyectos me llevó a Etiopía, a la vibrante Addis Abeba. Allí entendí que el café no es una bebida para despertar por las mañanas, sino un ritual para conectar. En la cuna del café, que es Etiopía, la ceremonia del Buna es sagrada. Se sirven 3 tacitas de café. La primera por la salud, la segunda por el amor y la tercera por la bendición. Es el momento donde el tiempo se detiene para conversar con el prójimo, para escuchar, para ser humano. Pero hoy, mientras disfruto de esta herencia espiritual y la comparto casi todos los días con ustedes, miro hacia Europa y veo que esa capacidad de conversar con el prójimo pues se está perdiendo o se ha perdido. Hoy se cumplen 81 años de la liberación de Varsovia. Rusia, en su entonces la Unión Soviética, puso la sangre y el sacrificio para salvar a Polonia del nazifascismo. Pero la paradoja de hoy es dolorosa. Varsovia ha olvidado el ritual de la gratitud y ha preferido el lenguaje de la confrontación. Han olvidado que después de la guerra, lo único que nos salva es volver a sentarnos a la mesa. Así pues, amigos, hoy los invito a mi mesa. Vamos a hablar de la paradoja histórica de Polonia, pero también de los fierros que están cambiando el mapa. Desde el misterio del HIMARS vaporizado por un asaltante desconocido hasta el posible pacto secreto de Trump para intercambiar Venezuela por Ucrania. Así que tomemos nuestro cafecito, busquen a su prójimo y prepárense, porque hoy la historia quema. La Guardia Alta, Varsovia 1945, el sacrificio olvidado y la traición de la memoria. Como les digo, hoy es 17 de enero, mientras el mundo se distrae con los titulares de hoy, pues nosotros vamos a mirar hacia atrás para entender hacia dónde vamos. Un día como hoy, en 1945, durante la operación Vístula Oder, el Ejército Rojo liberaba Varsovia. Pero escuche bien, porque la historia que nos cuentan hoy está llena de omisiones voluntarias. Entremos al análisis de la verdad, porque hay datos que realmente diría yo que queman. Hablemos de la ayuda de Churchill. Sí, Rusia no iba a atacar el 12 de enero, el plan era para el 20. Fue Churchill quien, aterrado por el fracaso aliado en las Ardenas, le suplicó ayuda a Stalin. ¿Ok? Así que Rusia adelantó su ofensiva. Ojo, sacrificando a sus propios hombres para salvar a los aliados occidentales. Y les pregunto yo ahora, ¿dónde está ese agradecimiento? ¿Dónde está ese agradecimiento hoy en Londres o en Washington? Estamos hablando de 600,000 almas por la libertad del pueblo polaco. Murieron 600,000 soldados del Ejército Rojo. No fueron invasores, fueron libertadores que abrieron el camino hacia Berlín. El 17 de enero, las tropas soviéticas y los patriotas del ejército polaco entraron en una ciudad que los nazis defendían con 30 divisiones. Fue una carnicería por la libertad ajena. Así pues que la ironía de los héroes de Londres, ¿no? Y hablemos claro. El ejército Croyowa
subordinado a Londres, intentó un levantamiento mal preparado que solo costó vidas innecesarias, mientras los verdaderos patriotas polacos luchaban codo a codo con los soviéticos. Hoy, Varsovia prefiere recordar a los que fallaron desde el exilio que a los que sangraron en sus calles. Hmm. El espíritu de imperio, ¿no? Y la traición de la memoria. Y es que, miren, lo que les voy a decir no lo van a escuchar en los medios oficiales. Y quizás esto sea puramente mi opinión y espero que ustedes pues debatan esto. A ver si, porque a veces me da la impresión de que en Varsovia no hay gratitud por la liberación, sino un profundo descontento. ¿Saben por qué? Porque el Ejército Rojo liberó en el 45 fue el territorio, sí, pero aparentemente no la mentalidad de una élite polaca que siempre ha soñado con recuperar su antiguo imperio a costa de Rusia. Podríamos llamarle esto el motor del revanchismo, ¿no? Polonia tiene una historia férrea de querer apoderarse de lo que una vez fue el imperio ruso. Ese espíritu imperialista sigue más vivo que nunca, como podemos ver. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, ese fue el motor oculto de muchos que coquetearon con los alemanes. No era por el amor al nazismo, era por el odio a Rusia y por la ambición de expandirse hacia el este. Y ese factor espiritual y político, ¿no? Porque incluso el Papa polaco Juan Pablo II fue una pieza clave en este tablero. Su influencia no solo fue religiosa, fue el catalizador geopolítico para derribar a la Unión Soviética desde adentro. Fue, podríamos decir, la espada espiritual de un plan que buscaba una vez más sacar a Rusia de la ecuación europea. Y la paradoja de Ucrania. Y es que yo diría que esto es lo más inverosímil. Polonia hoy apoya a Ucrania no por hermandad. Recordemos que los nacionalistas ucranianos masacraron a miles de polacos, sino porque ven el conflicto la oportunidad de debilitar a su terreno, a su eterno rival, ¿no? Rusia. Y quizás, quién sabe, volver a extender sus garras sobre territorios que alguna vez consideraron suyos. Es una alianza del odio, ¿no? No, no de amor, para nada. Y bueno, pero mientras Varsovia sueña con imperios pasados y Washington les dicta el guión, porque hay que decirlo, Washington les dicta el guión, la realidad técnica en el campo de batalla es otra. Porque puedes tener toda la ambición del mundo, pero cuando tus juguetes tecnológicos empiezan a evaporarse, pues la realidad te golpea en la cara. Hablemos del HIMARS, ese sistema que vendieron como el game changer, el cambiador del juego, ¿no? Pues bien, un asaltante desconocido acaba de darles una lección de humildad a los estrategas de la OTAN. Y les digo, esto que pasó no estaba en el manual. Guardia alta. El misterio del HIMARS. Casa hipersónica y el asaltante desconocido. Aquí es donde mis 25 años de experiencia técnica pues me despiertan el apetito para estudiar estos casos. Porque esto sí hace saltarnos, nos hace saltar de las sillas. Lo que han visto los sensores ucranianos no es solo un dron, es una pesadilla tecnológica. Un sistema HIMARS, la supuesta joya de la corona estadounidense, fue perseguido y vaporizado por un asaltante desconocido. Y no fue una casualidad, fue una cacería coordinada que duró 40 kilómetros. Les recuerdo que los HIMARS, una de sus virtudes es que es bien móvil, ¿no? Atacan, tienen la capacidad de moverse rápidamente o de esconderse, irse a su refugio y pues que terminan siendo invisibles, ¿verdad? Invisibles, perdón. Así que vamos a desglosar esta maniobra astuta. Esto le llamaríamos el binomio de caza, ¿no? No fue solo un dron. Aquí hubo un Sala 16 y un Orlan 10 actuando como los ojos. Estos drones de reconocimiento
esquivaron ataques de drones FPVs ucranianos y sobrevivieron a la guerra electrónica para no perder de vista al HIMARS. ¿Ok? Eran los ojos aéreos. El ataque a reacción. Aquí viene lo interesante, aquí viene lo bueno, yo diría. El ataque lo realizaron dos UAVs a reacción no identificados. El primero golpeó al HIMARS, mientras este corría a máxima velocidad por la carrera, y el segundo lo remató. Los expertos están locos. ¿Es un Geranium 3? ¿Es un Geranium 4? La silueta que se ve en las térmicas tiene un ala con un ángulo de barrido tan amplio que no se parece a nada de lo que hayamos visto antes. La batalla aérea silenciosa. La unidad Grom Cascade, por sus iniciales GROM, Cascade, confirmó que esto fue una verdadera batalla en el aire. Los ucranianos detectaron el reconocimiento. Intentaron cegarlos con guerra electrónica y les enviaron drones kamikazes para derribarlos. Pero los operadores rusos mantuvieron el pulso. Tras 40 kilómetros de persecución, el escuadrón Geranium, pues, cerró la cuenta. Ahora, la gran pregunta. ¿Qué tiene que ver aquí el Su-57 con esto? Porque hay un detalle que tiene a los analistas del Pentágono sudando frío. Los contornos de este dron no encajan de todo con la familia Geranium. Hay una sombra que se proyecta desde mucho más arriba, desde la quinta generación. ¿Y qué tiene que ver el Su-57 con todo esto? Estamos hablando de un dron leal controlado desde un caza invisible. El monocromo. Le llamaríamos el brazo largo del Su-57. Aquí es donde la ingeniería rusa nos da una bofetada de realidad. Si los contornos de este dron les parecieron extraños en el video térmico, es porque probablemente no estábamos viendo un dron convencional. Las personas que realmente saben de esto apuntan a un nombre que debería hacer temblar a la logística de la OTAN. El S-71 monocromo o monocromo. ¿Ok? Ok, porque esto sí es tecnología de punta. Es el ADN de quinta generación. El S-71 no nació en un garaje. Se desarrolló como parte del arsenal interno del Su-57. Es un misil de crucero táctico con alas plegables y un estabilizador en V. Si el Su-57 es el francotirador invisible, el monocrom es su bala inteligente. El motor del KH-101 lleva un motor turbofan TRDD-50, el mismo corazón que impulsa a los gigantes KH-101. Esto, pongan atención, esto le permite volar a Mach 0.6. Estamos hablando de unos 735 kilómetros por hora. A esa velocidad, esa ala con gran ángulo de barrido que vimos en el video no es una distorsión de la cámara. Es diseño aerodinámico puro, similar al de los clásicos MiG-15. ¿Ok? Así que estas son pruebas en mundo real. Todo encaja. Lo que vimos destruir al HIMARS tras esa persecución de 40 kilómetros no fue un Geranium lento. Fue el ejército ruso probando el armamento avanzado de su caza furtivo con condiciones reales de combate. El HIMARS no tuvo oportunidad. Estaba siendo cazado por tecnología del futuro. A ver, una herramienta para golpes rápidos y precisos, ¿verdad? ¿Entienden ahora el pánico de Kiev? No es solo que los rusos tengan más drones, es que han integrado sus misiles tácticos de última generación con su red de reconocimiento en tiempo real. Esto convierte al S-71 en una herramienta para golpes rápidos, quirúrgicos y, sobre todo, inevitables. Pero esperen, porque el S-71 es solo una parte de la tormenta.
Vamos a ver por qué los chinos, al ver este despliegue, han quedado impactados por la reacción o la falta de ella de Occidente. A ver, pero antes de continuar, hablemos de unas notas técnicas. El enlace de datos, el data link que le llaman, ¿no? Hay que recalcar que para que un misil como el S-71 sea rematado por un operador tras 40 kilómetros, Rusia ha logrado una integración perfecta entre el dron de reconocimiento, ya sea el Zala o el Orlan, y el proyectil. Tiene una comunicación sincronizada. Eso es interoperabilidad de alto nivel, ¿verdad? Velocidad versus reacción. Los 735 kilómetros por hora. El tiempo de reacción de la tripulación de un HIMARS, pues como podemos ver, es casi nulo. Una vez que el S-71 entra en la fase terminal, pues el vehículo ya está sentenciado. Y el factor Su-57. Pueden lanzar estos monocromos desde cientos de kilómetros de distancia, fuera de cualquier defensa aérea ucraniana o de la OTAN, y dejar que el dron de reconocimiento local haga el trabajo sucio de guiarlo al blanco. Hablemos de la red voladora y el caballo de Troya de Starlink. A ver, pónganse cómodos porque esto sí que les va a borrar la cabeza. Si creían que los rusos solo lanzaban drones por coordenadas, pues estaban muy equivocados. Lo que estamos viendo es una evolución tecnológica que ha dejado a la OTAN obsoleta en cuestión de meses. Y algo que para mí esto como pues era un sueño ver hecho realidad. Ya no usaban solo tarjetas SIM de móviles locales. Ahora han creado una red de malla, Mesh Network, en el aire. En el tiempo de la pandemia del COVID-19, que hubo muchas restricciones, uno, uno en el campo lo que más sufre es la logística, ¿no? Porque los puertos, los aeropuertos, todo estaba cerrado. Entonces, como ingenieros, nos teníamos que idear las maneras de mantener las redes y de incrementarlas, pues, y de hacerlas crecer. Una de las tecnologías que utilizamos fue el sistema Mesh Network, una red de malla, para evitar cableados, o sea, una comunicación entre repetidoras en ciertos puntos porque el problema era adquirir cables y adquirir toda la tecnología necesaria de conexión. Pero teniendo los puestos de cada router inalámbrico como repetidora, pues nos evitamos esto. Ahora, lo que ha pasado acá es de que los rusos han llevado el Mesh Network al aire. ¡Ja! Esto es increíble. Bueno, no realmente increíble, pero llevarlo a hacer, pues esto es una gran maniobra, esto es un gran progreso tecnológico, increíblemente admirable. Esto sí es ingeniería de supervivencia. Y se lo digo que es ingeniería de supervivencia porque cuando aplicábamos esto en el campo del Mesh Network era por esas obvias razones. Estar en el medio de la nada donde la logística es casi imposible y pues tienes que ser creativo, ¿no? Pero en mi, en mi caso, estamos hablando de una posición fija, de un terreno remoto. Aquí estamos hablando del aire. Es una red indestructible. Los rusos están equipando los drones con enrutadores de malla. Cada dron es un repetidor. Si derribas uno, la red se reconfigura al instante. Cuantos más drones hay en el aire, más fuerte es la señal. Han creado un puente de información de cientos de kilómetros que es básicamente inmune, pues, a la guerra electrónica convencional. Y les digo, como técnico de campo, les digo que una red mesh es la pesadilla de cualquier bloqueador. No puedes apagar solo un interruptor, tendrías que apagar el cielo entero. Y aquí no hay que olvidar el factor Starlink. Hay que hacer énfasis que lo difícil que es para el SpaceX bloquear estas redes. Sí, el caballo de Troya de Elon Musk.
Aquí está la ironía máxima, ¿no? Porque, pongan atención, Rusia está usando terminales de Starlink privatizadas en sus drones. Hay más de 200.000 terminales en la zona y es imposible distinguir cuáles son de Kiev y cuáles están enviando video en alta definición a los centros de mando rusos. Los rusos están usando la propia infraestructura de la OTAN para destruir sus objetivos. Esto suena a chiste, ¿no? Así que del Lancet al Geranium, ¿no? Han cerrado la brecha. Con el dron a reacción, el Yastreb y las versiones del Geran 3, Rusia ahora tiene la velocidad para cazar objetivos en movimientos a cientos de kilómetros. El tiempo en que un HIMARS podía disparar en su entonces y huirse ha terminado. Hoy, si te mueves, te ven. Y si te ven, te alcanzan a 700 kilómetros por hora. Podríamos ver que esto es el desaliento de la OTAN, ¿no? En Ucrania se reían de los Su-57 desaparecidos. Pues bien, parece que esos cazas invisibles han estado enviando a sus hijitos los misiles S-71 monocrom a hacer el trabajo sucio bajo la apariencia de simples drones. El pánico en las Fuerzas Armadas de Ucrania no es por un misil, es porque el enemigo está evolucionando más rápido de lo que ellos pueden pedir ayuda. Pero esperen, porque el impacto de esto llegó a las oficinas de los líderes mundiales. Vamos a ver las noticias principales de los medios internacionales en este 17 de enero. Así que prepárense porque Trump ha aceptado algo que nadie esperaba. Guardia alta. El 2026, pues podríamos decir que si esto es lo que vemos en enero de 2026, imaginen lo que viene para este verano. Y me refiero a los avances tecnológicos y estas puestas a pruebas ya en el campo de batalla. Ya no en el laboratorio, pero en el campo de batalla. Así que empecemos por el golpe de Año Nuevo. Putin ataca a la OTAN. A ver, yo diría que acá habría que aplaudir la astucia del Kremlin. El 17 de enero nos revela un secreto que estuvo bajo llave desde el brindis de Año Nuevo. El titular de los medios extranjeros dice, wow, Putin atacó a 2 países de la OTAN. Y no fueron misiles. Fue un decreto firmado el 31 de diciembre del 25, que ha dejado a Polonia y Dinamarca en estado de shock. Es el mandato, ¿no? Porque es así como se responde a las sanciones. Polonia y Dinamarca en la mira, por decreto presidencial. Rusia ha absorbido las fábricas de gigantes extranjeros. Han tomado el control total de los activos de la danesa Rockwool, líder mundial en aislamiento térmico, y la polaca Campak, que domina el 30% del mercado de envases de aluminio en Rusia. Captura de valor. Rockwool es clave para la construcción de la industria pesada. Capturar al líder mundial de aislamiento térmico es una jugada estratégica para la autosuficiencia rusa. Y hay que enfatizar la ironía de las latas, ¿no? Campak tiene el 30% del mercado. ¿Quieren sanciones? Pues ahora sus empresas polacas están fabricando las latas para los soldados rusos. Imagínense esto. Así que ojo por ojo y activo por activo. Rusia lo advirtió. Si congelan nuestro dinero, nosotros tomamos sus fábricas. Polonia y Dinamarca han sido las primeras en recibir su merecido. Esto no es solo una expropiación, es un mensaje a toda la Unión Europea. Si intentan confiscar los activos soberanos rusos, Rusia se quedará con cada tornillo, cada máquina y cada patente occidental en su territorio. Esto es un impacto devastador. Esto es un golpe al hígado de la economía europea. Polonia, que ya tensa por la situación militar, ahora ve cómo sus activos industriales en Rusia simplemente desaparecen del mapa contable, ¿no? En la respuesta perfecta a la aventura sangrienta, pues de la que ya
hemos venido hablando, ¿no? Pero el golpe económico fue solo el preámbulo, porque después del decreto vino el mensaje oficial en las Naciones Unidas. Rusia ha lanzado un ultimátum y fue el embajador Vasily Nevencia quien lo dijo todo, sin evasivas. Las cartas están sobre la mesa y Trump parece haber entendido que con el Kremlin no se juega. Prepárense porque entramos en la parte diplomática del 17 de enero. Rusia lanzó un ultimátum. Nevencia lo dijo todo y esperen a ver por qué Japón está pidiendo clemencia. A ver, la sentencia está dictada. La diplomacia de guante blanco se ha terminado. Tras el impacto del Oreshnik el 9 de enero, si se recuerdan, como hemos venido diciendo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue el escenario de un choque brutal. Los países de la OTAN, con su habitual hipocresía, empezaron a señalar a Moscú. Pero el representante ruso, Vasily Nevencia, les devolvió el golpe con un ultimátum que ha provocado un frenesí de pánico en los medios occidentales. El análisis de la sentencia. Miren, porque las palabras de Nevencia no dejan lugar a dudas. Se acabó la ceguera selectiva. Nevencia les recordó en su cara que Occidente ignora los ataques terroristas de Kiev contra civiles rusos. Pero Moscú ya no espera su permiso. Cualquier acción terrorista recibirá una respuesta igual o superior a la del Oreshnik. La condición de hierro fue claro y contundente. O el régimen de Kiev acepta condiciones de negociación realistas, o sea, las que dicta Moscú, o Rusia seguirá resolviendo el problema por la vía militar. El mensaje es para Zelensky, pero el destinatario es Washington. El peor de los escenarios. Advirtió que cada día que pase sin Kiev recupere la cordura, la situación en el territorio ucraniano será peor. Es una advertencia de destrucción total de la infraestructura estratégica que queda en pie. El pacto secreto entre Trump y Putin. Esto hay que tomarlo con un puñado de sal. Zelensky, en su burbuja de realidad, ya dijo que rechaza la oferta. Él ya tomó su decisión de no hundirse con el barco. Pero aquí viene lo interesante. Mientras Zelensky dice no, en los pasillos del poder de las superpotencias el aire huele a trato. La cadena Al Jazeera ha soltado la bomba. Han llegado ya a un acuerdo Estados Unidos y Rusia. Así que hablemos del gran canje. Venezuela por Ucrania. Abran bien los oídos porque esto es geopolítica de alto nivel. Mientras todos miran el barro de Kupiansk en los despachos de Washington y Moscú, se está cocinando un trato que podría cambiar el mapa del mundo. La cadena Al Jazeera, ojo, esto es de la cadena Al Jazeera, ha soltado una tesis, yo diría, explosiva. ¿Es posible un intercambio entre Venezuela y Ucrania? Esto sí es paradójico. Porque Trump juega al estilo de The Art of the Deal, el arte del trato, ¿no? El factor petróleo. Trump quiere tomar el control de la producción petrolera en Venezuela para desplomar el precio del barril por debajo de los $50. El objetivo, cortar la financiación militar de Rusia. Es una jugada de asfixia económica directa. Los 20,000 millones en juego. Rusia tiene inversiones masivas en Venezuela y préstamos por cobrar de más de 5,000 millones. Si Washington toma el control total en Caracas, pues esos activos rusos podrían evaporarse. Así que el trato del siglo. Aquí está la especulación, porque es una especulación. Moscú podría ceder su influencia en Caracas a cambio de que Occidente le entregue Ucrania en bandeja de plata. Así que Venezuela a cambio de Ucrania. Un acuerdo donde ambos ganan en sus esferas de influencia, pues, natural. La clave de todo esto, yo diría que ocurrirá este mes de enero cuando la delegación estadounidense encabezada por Steve Witkoff aterrice en Moscú para hablar cara a cara con Putin. Trump sabe que si no convence a Kiev de rendirse, la operación militar especial seguirá hasta que Rusia tome todo lo que quiera por la fuerza. Y Putin y Rusia no tienen prisa.
Escuchaba ayer una entrevista de Durán. No, no fue ayer, fue antes de ayer, a un economista norteamericano. Pues hay un grupo en Norteamérica, en Estados Unidos, que miran lo que está pasando en Venezuela con no buenos ojos, pero con un sentido optimista. Yo no estoy muy familiarizado en la situación de Venezuela, por eso no doy mucha opinión, pero sí me llamó mucho la atención lo que este señor hablaba. Aquí de qué hablan Geo, hemos discutido lo espeso que es el petróleo venezolano y lo que implica tecnológicamente bajo un ecosistema chino y que esto pues sería muy difícil para los inversores estadounidenses al entrar a Venezuela, reemplazar el ecosistema chino. Este economista tiene una opinión muy diferente. Dice que Venezuela está en total capacidad para empezar a producir. No en cantidades extraordinarias, pero sí lo suficiente para hacer cambios tectónicos en el mercado petrolero, que es lo que busca Donald Trump. No estamos hablando en físico, pero estamos hablando de situaciones transaccionales. En esta entrevista se le pregunta a este economista con respecto a la situación interna de Venezuela. Y él habla, pues, en un aspecto muy optimista. Y para mí que esto es lo más importante porque, en mi opinión, lo más importante es el beneficio de la población. Él habla de que una de las razones que oprimen al pueblo venezolano son las sanciones. Él dice que el momento que las sanciones empiecen a retirarse, se empiecen a quitar de Venezuela, Venezuela va a empezar a respirar. Y este cambio o este proceso de beneficio económico, pues debe ser dirigido a la canasta venezolana, al pueblo venezolano, que es el que ha sido más oprimido. Ahora, yo no miro que este señor sea completamente un pro-Trump o un fanático de Trump. Al contrario, él está diciendo de que esto sería lo ideal, que Trump cumpla con su palabra, como él ha dicho de que el beneficio va a ser para Estados Unidos y para Venezuela, para el pueblo venezolano. Ahora, aquí donde quizás ustedes pueden dar un poco de luz, gente que vive en Venezuela, este señor explica de que hay una situación que podría complicarse en Venezuela, que esto puede llegar a un término horrible. Y es, él habla de una Venezuela muy polarizada y que Delcy Rodríguez pues también tiene contras. ¿Ya? No me recuerdo bien el nombre de la persona que él menciona, pero él habla de grupos de unidad civil. eh, En un momento ha dicho que son tipo gángster, pero me imagino que es algo así como paramilitares, pero tampoco los describió como paramilitares, pero es que tienen un guía y que esta persona sí podría cambiar el rumbo de Venezuela y convertirlo en un total tormento. Lo que, según este señor dice, lo que Venezuela necesita realmente en este momento es una unificación, estar unidos, buscar por el objetivo de eliminar las sanciones y empezar pues a reconstruir a Venezuela desde adentro y eliminar todas estas divisiones. Aquí es donde él dice de que Machado pues no entra en la ecuación, porque lo único que esta señora busca, así sea una minoría, es división. Y ustedes saben perfectamente con la historia del mundo, son las minorías las que crean las grandes divisiones y los grandes conflictos. ¿Ya? Parece pues de que la decisión de poner a esta señora al margen pues ha sido algo muy inteligente de hacer para que pues Delcy Rodríguez pues tenga el camino abierto para poder crear la reforma económica que tanto pues necesitan nuestros hermanos venezolanos. Este economista dice, si la economía empieza a fluir en la sociedad, inmediatamente se va a cortar ese flujo de inmigrantes, por ejemplo, que está en las fronteras colombianas. Toda esta gente va a regresar a Venezuela. Mucha gente que está en Estados Unidos voluntariamente va a regresar a trabajar a su país para reconstruirlo, pero que lo que realmente se necesita es de que esto se haga una realidad.
de que si van a haber beneficios de lo que sea, ya sea de las ventas del... Porque no solamente es petróleo, ¿eh? Venezuela es muy rica, tiene también minerales, tiene muchas otras cosas, ¿ya? Que todas estas ganancias se distribuyan en el pueblo. Cuando esto suceda, pues la delincuencia va a disminuir. Bueno, y ustedes saben el resto, ¿no? ¿Ya? Pero la cuestión es de que, como sabemos, hay muchos intereses privados, eh, egoístas, con ideologías que, como yo siempre acuso a las ideologías de las destrucciones del mundo, mi pensamiento, pues tiene que poner de lado las ideologías y concentrarse en la recuperación del país y concentrarse solamente en Venezuela, en su suelo patrio, en defenderlo y no dejar que se desplome. Una cosa es clara, los estadounidenses no van a dictar el destino de Venezuela. Y esto es por pura reacción humana, porque los venezolanos no van a dejar que esto suceda. Ahora, si Donald Trump es sincero con lo que está diciendo o lo que pretende hacer, pues, como dice este economista, puede ser la oportunidad del siglo para Venezuela. Pero yo no le creo a Donald Trump. Y me di cuenta en el hablar de este economista que él también no mucho le cree a Donald Trump, pero aparentemente él sí siente un optimismo muy rico, un optimismo muy bueno para el futuro del pueblo venezolano. Esperemos que así sea, porque mis oraciones, y me imagino que las oraciones de muchos, pues se inclinan a esto, a la salvación de Venezuela. Pero bueno, pero mientras los gigantes negocian, pues otros ya están sintiendo el frío del acero ruso. Vamos a ver por qué en Asia Japón ha levantado la bandera blanca después de recibir un golpe seco del Kremlin. Tokio ha empezado a pedir clemencia. Podríamos llamar esto el rugido del oso y el silencio de Tokio. Ahora hay que ver hacia el este, hacia el lejano este. ¿Por qué el sol naciente se está nublando? Cansado de las provocaciones sobre los Kuriles y de la retórica belicista de la administración de Sanae Takaichi, el Kremlin ha dado un golpe donde más duele: las materias primas. Rusia ha cortado el flujo de suministros críticos para la industria militar japonesa. Y de repente la arrogancia de Tokio se convirtió en un susurro. Así que podríamos llamar a este análisis el despertar, ¿no? Porque eso fue como un trueno en un cielo despejado, ¿no? El ruego de Kihara, el secretario del gabinete Minoru Kihara, ha tenido que salir a hablar de la necesidad de reanudar el diálogo. La prensa china, a través de Sohu, lo dice claro: Japón está pidiendo clemencia. Se dieron cuenta de que no puedes fabricar armas modernas si Rusia te cierra la llave de los minerales estratégicos. Así que la memoria corta de Tokio, ¿no? Japón tiene una costumbre peligrosa. Pide paz hoy, pero mañana firma acuerdos de misiles con Estados Unidos y reclama las Kuriles. Moscú ya no cae en esa trampa. Como dicen los analistas, ¿por qué darles beneficios si no recibimos nada a cambio? Si Japón quiere volver a la mesa, tendrá que olvidarse de las islas y levantar las sanciones. El tiempo de las concesiones gratis, pues, se ha terminado. Así pues, la mirada de China y el poder del Oresnik. Porque mientras Japón ruega, China observa. Los analistas chinos han sido lo más claros al exponer la reacción del Occidente ante el Oresnik. Lo llaman duro pero justo. China ha visto lo que los medios occidentales intentan ocultar: que el poder real de Rusia ha dejado a la OTAN sin palabras y sin defensas activas. Los chinos lo tienen claro. Occidente gritó escalada, pero por debajo de la mesa, como vimos con el informe de Al Jazeera, están buscando desesperadamente cómo salvar los muebles.
El Oresnik no solo golpeó un objetivo en Ucrania, golpeó la confianza de toda la estructura de la seguridad de la OTAN. Así pues, de que la guardia siempre alta. Hoy hemos recorrido desde la liberación de Varsovia en 1945 hasta la guerra de redes de Maya y terminales Starlings en el 2026. La conclusión es una sola. El mundo que conocíamos está cambiando bajo la sombra de los nuevos misiles rusos y la astucia de un Kremlin que ya no acepta excusas. Zelensky ya tomó su decisión de seguir hasta el final, pero mientras tanto el destino de Ucrania se negocia en Moscú con enviados de Trump y en Caracas con el precio del petróleo. Nosotros seguiremos aquí analizando los fierros y la verdad que otros no se atreven a contar. Por cierto, me he enterado que Zelensky ha enviado una delegación aparentemente pesada a Estados Unidos, quizás para acercarse más a un tratado de paz, pero yo no creo que va a llegar a muy lejos. Sabemos cuál es la posición de Zelensky y su compañía y su patrocinador británico. No quieren el fin de la guerra. Van a querer hacer otra jugada sucia, van a querer interpretar todo de manera tal que sean los rusos los que se vean en mala posición. Vamos a ver, hay que estar muy pendientes. Así que gracias por acompañarme en este 17 de enero. Yo soy Rodolfo y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Chao, chao.